Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía donde se enseña, se aprende y se practica la filosofía. Algo fundamental a tener en consideración es que para nosotros la filosofía significa precisamente lo que su nombre indica, amor a la sabiduría. Y ahora es necesario explicar qué entendemos por sabiduría. El filósofo es un enamorado de la vida y la vida tiene como principal característica el movimiento. Ir descubriendo la manera en que se mueve la vida a través del espacio y del tiempo es ir adquiriendo sabiduría. Ir descubriendo aquello que se mueve en nuestro interior y aquello que se mueve a nuestro alrededor es ir adquiriendo sabiduría. Pues la sabiduría consiste en entender mejor el sentido de la vida en general y el sentido de nuestra propia vida individual en particular. La vida de un ser humano contiene una parte interna muy importante, formada por sus deseos, sus sentimientos, pensamientos, aspiraciones, sueños del alma. ¿Qué nos aporta la vida interior? Trabajar con esa parte interna es imprescindible para alimentar y hacer crecer el eje de la conciencia, un eje que podemos considerar formado por la mente y también por el corazón. Conseguir resolver las aparentes dualidades en un estado superior de conciencia, unificado, nos eleva por encima de una conciencia horizontal inmersa en la polaridad. Acercarnos a la comprensión de los acontecimientos, de la naturaleza y de nosotros mismos. Acerca nuestro corazón al latido de la vida que nos rodea. Ver con mayor claridad las causas y las consecuencias de toda acción nos torna más profundos. La posesión de la conciencia es condición indispensable para asumir libremente las responsabilidades que, de manera voluntaria, hemos contraído con la sociedad. Es preocupándonos por los demás cómo se desarrolla la vida interior. Si nos sentimos detenidos en nuestro progreso espiritual, debemos revisar la relación de verdadero interés que tenemos por los demás. En las escuelas de filosofía siempre se trabajó con la vida interna mediante ejercicios filosóficos, también llamados espirituales. Nuestros ejercicios se basan en el conocimiento de lo que es conveniente para formar un buen carácter, así como para desarrollar y llegar a dominar la personalidad. Hablamos de ejercicios espirituales en referencia a la correcta aplicación de las fuerzas del espíritu, una voluntad pura, un amor inegoísta y una inteligencia que incluye el discernimiento. Hablamos de ejercicios filosóficos que nos permiten alcanzar un mayor control sobre nosotros mismos. Estos ejercicios sirven para canalizar las fuerzas de la vida. ¿A qué tipo de fuerzas nos referimos? A las que se manifiestan en todos los reinos de la naturaleza. En un mineral las vemos como fuerzas de resistencia. En un vegetal se muestran como fuerzas de expansión. En los animales aparece la fuerza del deseo a través de los instintos. Y los seres humanos poseemos una mente que puede pensar, pero también una mente que puede dudar. Aparece la duda, luego viene la reflexión, luego la experiencia y después viene la conclusión, viene la convicción, hasta que aparece de nuevo una duda y el proceso vuelve a comenzar y así vamos avanzando en la evolución del pensamiento. Esas fuerzas de la vida también se relacionan con los llamados 4 elementos. El elemento tierra se refleja en el cuerpo físico, con la pesada materia y su tendencia a la inercia. El agua está en relación con la energía y nos ayuda a ganar en efectividad y a aprender a descansar. El aire se asocia a una psiquis atmosférica,
sujeta a los inevitables ciclos y cambios climáticos. Y por último, el elemento fuego nos habla de una mente brillante, luminosa, capaz de pensar y reflexionar sobre sí misma, con un elevado potencial de desarrollo. ¿Qué se necesita para seguir el movimiento armonizador de la vida? Creo que necesitamos adquirir dominio sobre reacciones no deseadas, ante comportamientos inconscientes y ante la excesiva influencia de un entorno moldeado sobre prejuicios sociales. También necesitamos mayor comprensión de las diferencias, actuar de manera más equilibrada ante el dolor y la adversidad, y necesitamos una mayor comprensión de los demás. Estos eran los grandes objetivos de prácticamente todas las escuelas de filosofía de la antigüedad, la autarquía y la ataraxia, es decir, la libertad de pensamiento y de poder actuar sin condicionamientos, y la ataraxia, la capacidad de no ser perturbado por las circunstancias. En síntesis, la vida interior y los ejercicios internos eran algo común en la práctica de las escuelas de filosofía y obedecen a la antigua máxima que existía en el santuario de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y sus fuerzas.